Hola, muy buenas noches. En esta oportunidad les compartiré el análisis estructural de una edificación de 4 niveles, en concreto armado. Este análisis se realizará en el software SAP 2000 en su versión 22. Se comenzó con lo que es un plan de arquitectura, o mejor dicho, un boceto. Se tiene un boceto o un esquema representativo de la arquitectura. En este caso, como vemos, se tiene lo que vendría a ser unas columnas. Obvio que esto es una propuesta del arquitecto. Entonces tiene unas columnas en forma de L, unas columnas en forma de T, y esos son los dos tipos de columnas que se ha considerado para este plano. Sin embargo, en la propuesta que estoy haciendo, estoy considerando solamente columnas rectangulares. Cabe mencionar que a este boceto se tendría que analizar la arquitectura paso a paso, con la finalidad de elegir el sistema estructural. El sistema estructural de esta edificación es el sistema de pórticos, que consiste en losas que aportan su carga hacia las vigas, y las vigas lo transmiten esta carga a las columnas y las columnas a la cimentación. En este caso, para el diseño de la losa, se ha considerado primeramente la dirección, en este sentido que vendría a ser la más corta respecto a este sentido. En este paño tenemos el sentido de losa en sentido del eje X. En este paño también. ¿Correcto? Se ha realizado el predimensionamiento de elementos estructurales. La losa aligerada convencional, el espesor está dado por la luz libre entre 25. Entonces, en el eje Y nos ha dado de 0.18 y en la dirección X de 0.20, por lo tanto se ha elegido un espesor uniforme de 0.20. Las vigas principales está dado por la luz libre entre 12 y entre 10 a 12. En este eje nos ha dado unas vigas de 25 por 35. En el eje X, unas vigas principales de 25 por 45. Las vigas secundarias en el eje Y son de 25 por 35 y en el eje X de idéntica manera. Lo que son las columnas, el área está predimensionado por la carga de servicio dividido entre un factor multiplicado por el eje prima C. La carga de servicio está dado por una carga promedio de servicio o de uso multiplicado por el área tributaria y el número de pisos. En este caso, como es una edificación, simplemente se considera que es la categoría de edificación tipo C y por lo tanto la carga de servicio promedio es 1000. La columna en la esquina nos ha dado de 25 por 25, la columna perimetral de 25 por 30. En estos dos casos el factor A es de 0.35. ¿Sí? En la esquina y en perimetral es de 0.35. Sin embargo, en la columna central ese factor es 0.45. La columna central es de 25 por 40. Lo que es la escalera, considerando este margen que paso más 2 veces contrapaso nos da entre 60 y 64, el paso es de 25 y el contrapaso de 18. El espesor de garganta mínimo es de 15 centímetros. Y también consideramos esta longitud, que es la luz libre entre 25 y 20, y nos hemos tenido que elegir un espesor de 15 centímetros o de 0.15 metros. Ahora, lo que es el metrado de cargas se ha comenzado desde el último piso, que vendría a ser el cuarto nivel, ¿no? Entonces, el eje 5, que es el que se va a realizar el análisis estructural, tenemos una carga muerta y una carga viva. La carga muerta está dado por el peso propio de la viga, el peso propio de la losa, peso propio del muro en caso lo hubiera,
y peso por acabado, ¿no? Entonces, lo que es la viga en el eje 5, vamos a verlo, y este eje es una viga principal, ¿no? 405 porque es el nivel 4 y pertenece al pórtico del eje 5. Es de 25 por 45. ¿Sí? Entonces, base 25, peralte 45 y un peso volumétrico de 2400. Por lo tanto, me da una carga distribuida de 270. Entonces, tendría que multiplicarlo por 1.4 porque se trata de carga muerta, recordemos, y de idéntica manera se ha realizado en lo que es, por ejemplo, aquí el peso propio de la losa con una carga tributaria de 300 porque el espesor de la losa es 0.20 metros. Un ancho tributario de 2.08, esto donde lo tenemos por aquí. Ahí está, de 2.08. Este 2.08 está medio desde la cara de la viga hasta el centro o la mitad de este palo, ¿sí? Que estaría dado por esta línea. El peso propio del muro en tal caso lo hubiera. En este caso, como estamos considerando que es una edificación en la cual en el último nivel hay una azotea, entonces aquí vamos a colocar un muro de 90 centímetros de alto y un espesor de 15. Espesor de 15 y altura de 90 centímetros. Y un peso volumétrico de 1800, tenemos una carga de 243. Como es carga muerta, lo multiplico por un factor de 1.4 y obtenemos 304.2. El peso por acabado, sacamos esta carguita de 100 del reglamento de carga, ¿no? Que la E020. El mismo ancho tributario y de idéntica manera se obtiene estos valores. Ahora, si yo lo sumo, si yo voy a sumar estos valores, que es la carga muerta, nos da 1883. Y eso es lo que se ha asignado acá. 1883 más la carga viva, que es 561, nos daría un total de 2444 kilogramos por metro. La carga viva, la que se hizo mención, está aquí. De igual manera, en este caso el factor es 1.7, con una sobrecarga de 200, que es por el propio uso, que es vivienda. Hay un pequeño error, que vendría a ser 2.08, ¿no? El ancho tributario. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos daría 707.2, lo cual vamos a corregir. Nos da un total de 1590.2. Eso es lo que estaríamos sumando este valor más este valor. Ahí está, 1590.2. ¿De acuerdo? Lo que es el segundo piso, la única diferencia es que hay una carga puntual y también la altura del muro, en este caso, es 2.27. Entonces, de esa manera se estaría realizando este metrado. ¿De acuerdo? Y finalmente obtenemos lo que son las cargas distribuidas. En este caso, sí se ha considerado 707.2 más la carga muerta, que sería del tercer piso, ¿no? Cuarto piso, tercer piso. Si nosotros aquí lo sumamos,
nos va a dar un total de 3.258.92. 3.258.92 más 707.2 de carga viva nos da un total de 3.966.2. La carga puntual es la de acá, es 1.870.57, y esta se debe a que en el eje 5 pues tenemos aquí este muro, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Se ha medido desde esta parte hasta donde comienza el muro, que sería 2.18, y está a una distancia de 1.55, que es desde el eje de la columna 2 hasta el eje de este muro, ¿de acuerdo? Hasta el punto A. ¿Listo? Entonces, eso es nada más para aclarar esa parte, y ahí tenemos la carga puntual. Listo. De idéntica manera se ha realizado el metrado para el eje A. El eje A se ha realizado el metrado de la siguiente manera. En este caso, desde el tramo del eje 5 al eje 3, simplemente tenemos una carguita que vendría a ser el peso propio de esta viga secundaria. Sin embargo, desde el eje 3 hasta el eje 2, aquí se tiene lo que es carga viva y carga muerta. Recordemos que en esta parte hay ancho tributario debido a que el sentido de la losa es el eje X, ¿no? En este sentido. ¿De acuerdo? Ahí está el ancho tributario de 2.23. Ahí lo tenemos, ancho tributario de 2.23. Y bueno, los demás pesos serían idénticos. Y eso sería todo en cuanto a lo que es metrado de cargas. Pasamos a realizar el análisis estructural en el software SAP 2000. Vamos a File, Nuevo modelo. Configuramos las unidades, kilogramo, fuerza, metro, grado Celsius. Aquí colocamos español. Luego vamos a indicar que se trata de un 2D frame, que vendría a ser pórticos. Tenemos 4 niveles. En la altura de cada nivel es de 3, hay que dejarle, porque son diferentes. El número de espacios serían, tenemos 2, y el espaciamiento hay que dejarle con 6 porque son espaciamientos diferentes. Okay, no son iguales. Aquí lo vamos a dejar por defecto, vigas y columnas, y vamos a dejar con sus restricciones. Ok. Y ahí lo tenemos en un lado en 3D, en el lado izquierdo, y en el lado derecho en el eje XZ, en el alzado XZ, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es configurar las longitudes que correspondan. Muy bien, tenemos el espaciamiento entre el eje A y B, que es de 4.80, entre B y C de 5.20. Ahora, entre el nivel de piso terminado y el nivel de piso terminado de la primera losa sería 3.11, luego es 2.57 en todos los niveles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a indicarlo aquí en el software. Anticlick, editar la grilla. Modify Show System. Espaciamientos. Aquí tenemos entonces en el eje X, tenemos 3 ejes. En el eje A vamos a colocar
4.80. En el eje B vamos a colocar 5.20. Listo. En el eje Z, vamos a colocar 3.11. En el segundo nivel se refiere a este espaciamiento 2.57. Los siguientes niveles es lo mismo. Y tenemos ¿cuántos espaciamientos? 1, 2, 3. 1, 2, 3, que vendrían a ser de 2.57 y el primero de 3.11. ¿De acuerdo? Lo damos en OK, OK, y vemos que ya se ha modificado la grilla. Esto quiere decir que debemos borrar cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya la grilla lista. Luego vamos a tener que realizar primerito lo que es la geometría, ¿no? Si ustedes observan aquí, dice Line Object Type, String Frame, nada más la dejamos. Y acá dice Section, es la sección FSEC1. Entonces, eso lo vamos a dejar por defecto. Y vamos a tener aquí que ir graficando, ¿no? De esta manera. Listo, ya tenemos dibujado, lo damos en Skype. Luego vamos a seleccionar aquí la base, asignar la junta, restricción. La junta, restricción, lo vamos a colocar en encontrado, aplicar y OK. Listo, y ya como vemos se asignó. Listo. Luego vamos a definir lo que son las secciones. ¿Sí? Vamos a definir las secciones. Agregar nueva propiedad. Aquí lo damos en lo que vendría a ser concreto. Rectangular. Y acá vemos que nos pide seleccionar el tipo de material. En este caso, entonces, todavía no hemos definido el material, así que primero vamos a definir material. Material, vamos a agregar nuevo material. Aquí dejamos en Spain. Aquí dejamos en usuario la región. Material type, se trata de concreto armado y le damos en OK. De acuerdo, aquí damos F' C, por decir, igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo, aquí sería 2400 kilogramos por metro cubo, el peso unitario. El módulo de elasticidad, calcular, la raíz cuadrada de F' es 210, eso multiplicado por 15.100 y nos da un valor de 218.819.788. Listo, el módulo de Poisson 0.2, el coeficiente de expansión térmica lo dejamos por defecto y automáticamente se ha calculado el módulo de corte. Lo dejamos 2100 y aquí también. Pero recordemos que este valor estaría
en kilogramos por centímetro. Sin embargo, nosotros nos necesitamos en kilogramo por metro. Por lo tanto, tendríamos que convertirlo en kilogramo por metro cuadrado. Lo vamos a dejar como 2 por 10 a la 9. ¿Okay? Este de acá lo dejamos como 2100 y 2100. Damos en OK y en OK, porque ya hemos creado el concreto con F'C para columnas y para vigas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir lo que vendría a ser la sección. Muy bien, agregar una propiedad. Aquí lo dejamos como concreto, una sección rectangular. ¿De cuánto por cuánto es la viga principal? De 25 por 45, ¿de acuerdo? Viga principal 25 por 45. Listo. Entonces, este de aquí vendría a ser 45 y aquí 25. Listo. Asignamos el material. Es concreto reforzado, pero aquí lo vamos a dejar por defecto. OK. Y también vamos a crear lo que vendría a ser las columnas. Aquí tenemos una tipo 1, columna tipo 2 y una columna tipo 1. Aquí tenemos la columna tipo 1, tipo 2, tipo 2 y tipo 1. En conclusión vamos a tener columna tipo 1 y columna tipo 2. La columna tipo 1 es de 25 por 25 y la columna tipo 2 es de 30 por 25. ¿De acuerdo? Vamos a crear entonces, agregar nueva propiedad rectangular. Y en este caso vendría a ser para las... A ver, se trata de una columna, fue la de acá, ¿no? Claro que sí. Entonces el anterior está para modificarlo. Damos cancelar. Ahí tenemos la viga. Modificar, concreto reforzado. Este aquí se trata de una viga. Damos en OK. Y en OK. Vamos a agregar una propiedad. Este de aquí es una columna tipo 2 de 25 por 25. Tenemos 25 por 25 y se trata de una columna. OK. Aquí está seleccionado el material. Y OK. ¿De acuerdo? Si vemos aquí en viga principal, modificar. Y está seleccionado como una viga. Vamos a crear también una columna, así que vamos a crear aquí un nuevo rectangular, modificar una columna tipo 2. La tipo 2 es de 35 por 25. La columna tipo 2 es de, en este caso para el eje 5, de 35 por 25. Vamos a verlo aquí en planta cómo está de este lado hacia acá. Y en este caso vamos a observar de este lado hacia acá. ¿De acuerdo? Es como si nos paramos acá y vamos a observar ese ahí. Listo, entonces de tal manera que este es el eje 5 y se hace ahí, ¿no es cierto? Este es el eje 4. Por aquí está el eje 3 y así sucesivamente. Listo, estamos analizando entonces el eje 5. Por lo tanto, este es el eje A, este es el eje B y este es el eje C. La columna 2 tendría una profundidad de 30 y un ancho de 25. Bien, entonces aquí lo tenemos de 25. A ver, veamos. Y por acá de 30. ¿Sí? Listo. Y lo damos en OK.
y en OK. Listo, ahora vamos a asignar lo que vendría a ser a estos elementos el tipo de sección. Nos vamos aquí en asignar frame, frame section. Este de aquí es una viga principal, así que le damos en aplicar. Lo damos aquí en la viga principal, aplicar. Esto de aquí, recordemos que es tipo 1, columna. ¿Qué pasó aquí? Creo que es la de acá. No, la tipo 1 es esta. Aplicar y OK. ¿Sí? Y por aquí tenemos la columna tipo 2. Así que vamos a asignar frame, frame section, columna tipo 2. A ver, vamos aquí, nos equivocamos en la sección. A ver, esta sección. A ver, vamos a chequear la viga principal de 25 por 45. Viga principal 25 por 45. La columna tipo 1. Tenemos columna tipo 1, 2 y columna tipo 1. ¿Sí? Tenemos la columna 1 de 25 por 25, la columna 2 de 35 por 25. Columna 1, entonces, modificar columna 1 de 25 por 25. Modificar, vemos que es una columna. OK. Y la columna 2. Columna 2 es de 30. Vamos. De 35 por 25. Entonces, estos de aquí serían la columna tipo 1. Asignar frame. Columna tipo 1. Aplicar. Y por aquí tendríamos la columna tipo 2. Que si queremos verificar, aquí lo podemos dar en 3D. También podemos darle aquí. Y General Option. Extrude. Ahí lo tenemos. Hay un pequeño error, ¿no? Porque debería ser al otro lado. En este caso no hay problema porque es columna 1, pero aquí sí, que es columna 2, que el largo debería estar a lo largo del eje Y. Entonces vamos a modificar la columna 2, definir secciones, la columna tipo 2, modificar, aquí sería 35 y aquí serían 25. Veamos. OK, OK, vamos a chequear nuevamente. Aquí le damos en extrude y ahí sería de manera correcta, ¿sí? Ya lo tenemos modelado, lo que es la geometría. Y ahora pasamos a lo que vendría a ser la asignación de las cargas. Esto no nos complicamos más y ya lo tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Una carga distribuida de 2590.2. Entonces vamos por aquí. Aquí vamos a definir load patterns, que vendrían a ser los patrones de carga. En este caso simplemente vamos a trabajar con, ya, aquí tenemos carga, dos tipos de carga, ¿sí? Carga muerta, dead, aquí lo dejamos con el factor de 1, pero como aquí ya lo hemos hecho la sumatoria, entonces no hay necesidad de ingresarlo por separado, debido a que simplemente carga de gravedad, ¿no? Porque se va a realizar simplemente el análisis de gravedad. Lo dejamos aquí como un tipo de carga muerta, factor de 1. ¿Por qué? Porque
recordemos que la carga que vamos a asignar aquí, recordemos que ya está multiplicado la carga muerta por 1.4 más, recordemos, la carga viva por 1.7, ¿sí? Entonces ya se ha hecho esta sumatoria y es una carga de gravedad. Por eso es que acá estoy colocando carga de gravedad, ¿sí? ¿Listo? De si quieren aquí lo colocamos gravedad, carga, gravedad, es una sola carga. Vamos a considerar que sea carga muerta o estática y porque no vamos a hacer análisis dinámico, solamente de carga de gravedad y agregar. ¿Listo? Y ya se agregó, miren, aquí ya dice, listo, le damos en OK. Nuevamente nos vamos aquí en definir y nos vamos en load cases, ¿no? Que en este caso simplemente va a ser modal, lo podemos borrar, ¿listo? Y simplemente se quedaría con el caso de estático lineal, ¿no? Vamos en OK y vamos a asignar lo que vendría a ser las cargas, 2590.2. Vamos a seleccionar, asignar, join load son cargas puntuales o en los nudos. Y frame loads son cargas, por ejemplo aquí una carga distribuida. Aquí vemos el load pattern, simplemente la carga de gravedad. Las coordenadas es globales, carga de gravedad. De gravedad simplemente me va a decir que está dirigido hacia abajo y se trata de una fuerza, ¿ok? Es una carga uniforme a lo largo de todo el tramo de 2590.2. ¿Listo? Kilogramos por metro. ¿Listo? Vamos a observar. ¿Listo? Ahí se ha asignado, ¿no? Entonces, en los siguientes niveles tenemos aquí que es la misma carga para todos los niveles de 3966.12, ¿sí? 3966.2. Entonces, aquí vamos a asignar rápidamente una carga de 3966.12. Listo, kilogramos fuerza por metro aplicar y ya lo tenemos aplicado. Ahora lo que vamos a hacer es indicar esta carga puntual, ¿sí? Que está a una distancia de 1.55 medido desde el eje de asignar frame loads, una carga puntual, ¿sí? Y acá vamos a colocar a una distancia t, dijimos de 1.55, ¿verdad? Ahí está, 1.55. Aquí, lo damos en absolutas distancias. En distancia de 1.55 va a haber una carguita de 1870.57. ¿Listo? Y eso sería todo. Vamos a dar en aplicar y vemos que se ha asignado. Perdón, ahí tenemos y va a ser lo mismo. Ok, listo. Le hemos agregado en todos los niveles, pero me parece que ya, sí, en el último nivel no hay carga puntual. Entonces lo seleccionamos, lo colocamos 0 y aquí también 0 si deseamos, pero lo que importa sería la carga y lo damos en reemplazar a los existentes y lo damos en aplicar. Ok, listo, ya tenemos asignado todas nuestras cargas. Aparentemente se ha borrado, pero lo podemos ver aquí. Ya está aquí en display, show element load assign, mostrar las cargas asignadas en los elementos. Okay, lo damos, por ejemplo, en los frame y me dice, damos en sí,
Entonces aquí lo que está, lo damos en aplicar y en OK. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí asignado todas las cargas. Ahora simplemente tendríamos que realizar el análisis, puesto que no tenemos que liberar los momentos, ¿no?, que hay acá.